Damos continuación. Bien. Acá también teníamos ese día, se dijo que se hallaba quién. ¿Qué significa esta? Esta H sub I. ¿Qué significa? Frecuencia relativa. ¿Cómo se halla? F sub I Sí. entre N. Bien. ¿Y esta qué significa? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? ¿Esta qué significa? Frecuencia relativa Frecuencia acumulada. relativa acumulada. Entonces vamos acá. H sub I. Esta H sub I se halla mediante una división de quién con quién. F sub I me habían dicho, o sea, ¿cuánto dividido en cuánto? 1 entre 1. Exactamente. Aquí voy a dividir F sub I, que es 1, dividido ¿cuánto? Entre la cantidad de datos. 50. 350, bro. Eso nos da ¿cuánto? Dividan. 0,02. Ok. Siguiente. Aquí en divido. Nuevamente, F sub I es 1. 1 dividido ¿cuánto? Entre 1 50. dividido 50, que ya sabemos cuánto nos da. Siguiente. Es 2 dividido ¿cuánto? Entre 2. 50. ¿Cuánto da eso? 0,04. 0,4. Bien. 0,04. Siguiente. ¿Qué individuo? 0,06. No, dígame, ¿qué individuo? A 3 entre 50. ¿Cuánto da eso? 0,06. Bien. Siguiente, ¿a qué individuo? 6 entre 50. 6 entre 6 50. dividido 50, Da 0,12. punto 12. Siguiente, ¿a qué individuo? 11 dividido 11 50. entre 50. 11 dividido 50, ¿cuánto es eso? 0,22. 0,20. Punto 22, ok. Siguiente, ¿a qué 4 individuo? 50. 2 entre 50. 12 dividido 50. 0,24. Ok. Siguiente, ¿a qué individuo? A 7 sobre 50. 7 dividido 50, ¿cuánto es eso? 0,14. 0,14. Muy bien, siguiente, ¿a qué individuo? 4, A 4 sobre 50. ¿Cuánto nos da? 0,8. 0,8. ¿Cómo? 0,08. 0,08. Eso sí. Siguiente, A 2 Dos sobre di- 50. 0,04. ok. Y nos queda que se divida a quién? A 1 dividido 50, o sea, este de aquí, 1 dividido 0,02. 50. Bien. Si nos damos cuenta, aquí han sido ¿qué? Cantidades exactas, bien, o sea, finitas. ¿Eso qué sucede? ¿Qué pasa en esos casos? Que aquí nos da ¿qué? Nos da un 1 exacto. Bien, veamos eso. Comenzamos, sabemos que esto es nada más que vayamos sumando sucesivamente cada uno de estos, ¿sí? Iniciamos con ¿cuánto? 0,02. A eso sumamos ¿cuánto? 0,02. ¿Cuánto nos da esa suma? 0,04. 0,04. A eso sumamos esta siguiente. ¿Cuánto nos da? 0,08.
8, A eso sumamos siguiente. 0,14, Sumamos siguiente. 0,014, 0,026, Sumamos siguiente. 0,48. 0,48. Ajá. Sumamos siguiente. 2,43. ¿Cómo? Y da 1. 0,72. 0,72, profe. A eso sumamos siguiente. 0,86. Sumamos siguiente. 0,92. 90 y qué? 92. No. 94, profe. A eso sumamos siguiente. 0,98. A eso sumamos siguiente. 1. 1 exacto. Bien. 1 exacto. Habíamos dicho antes que aquí, cuando estamos hallando esto, en esta casilla de acá, nos da 1, nos da 1. Si no nos da 1, nos Profe. da casi 1, digamos, nos da .98, .99. Por lo menos en el ejercicio que hicimos la clase pasada, usted le dio un 0,90 y algo así. 996. O sea, Ajá, casi entonces, llegando eso a ya 1. es 1. Exactamente. Más que todo es 1. Sí. Cuando si no está bien, digamos que nos dé allá .7, .8 Cuando queden 7, 8. o .9 todavía. Ahí más o menos. Ya cuando quedan en .96, .97, .98, .99, ya uno se va dando cuenta o me voy acá y veo, hombre, ¿qué pasó aquí? ¿Fue que no Profe. asignó tanto decimal o qué pasó? Profe, una pregunta. O sea que los dos valores de las últimas dos columnas, más que todo son como para verificar si el ejercicio está bien realizado o no. O Esta de aquí y esta de acá. Exacto. sea, no, las últimas dos, o sea, ya son como para verificar si está bien, sí. ¿Dónde esto? ¿Qué me está Ajá. diciendo? No, Sí, no, eso no. Sino que yo estoy haciendo, o sea, de medidas de tendencia es hasta aquí, ¿ok? Sino que ya yo estoy metiendo estas cosas que después vemos eso y ya ustedes sepan cómo se halla, cómo se busca eso. Y después vemos qué Ah, ok, función ok. tiene. Después metemos aquí esas que tienen que ver con porcentaje, cada una de esas, y esas usan son estas, ¿sí? Entonces ya después nos queda más sencillo. Bien, entonces así se hacen esas medidas de tendencia que ya hicimos antes. Siguiente punto que nos queda es este de acá. Bajemos esto un poquito. Sí. Me imagino que se me mueve este documento de inmediato. Quedó bien, ahí quedó bien, ahí quedó bien. Sí. Bien, entonces tenemos aquí ya un conjunto de datos donde ¿qué? Donde ya vienen siendo datos que Agrupados. Agrupados. estos llevan más cositas. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Hombre, como base, ¿qué necesitamos? ¿Cómo hacemos esto? Esta misma, así como está allá, se necesita esto mismo como base. Bien, se necesita X sub I, F sub I, esto mismo que hicimos allá, eso. ¿Qué cambia? Cambia mediana y moda. Todavía media sigue siendo exacto. Así como se hizo acá, como se halló media, así se halla media también en ese conjunto de datos. Bien, no cambia. Cambia mediana y moda únicamente. Vamos haciendo eso. Vamos aquí.
Y cosa que ustedes entiendan esto bien, necesitan unas cositas. ¿Cómo se halla media, mediana y moda en un conjunto de datos que? Agrupado. Media. ¿Qué es media? Identificábamos, ya saben cómo se identifica media. ¿Qué significa esto de aquí? Esto sencillamente es suma. ¿Sí? ¿Suma de quién? De X sub I con F sub I, que ya se ha hecho antes. Dividido n cantidad de datos. Bien, n cantidad de datos. Eso no cambia. ¿Qué cambia? Cambia esta. Mediana, identificada como M sub E. Y vean que ya aquí sí cambia su método, cómo se halla. Mediana se fundamenta en una cosa, y es esto. En una posición. Bien, una posición. ¿Esa posición de dónde? ¿De quién? De n dividido 2. ¿Quién es n? Cantidad de datos. Cantidad de datos dividido 2. Eso que me dé esa división, ¿sí? ¿Se busca dónde? ¿En dónde se busca? ¿En dónde? ¿Cómo se llama esto? Frecuencia relativa acumulada. Ahí se busca. ¿Qué sucede? Que casi nunca ese dato esté. Casi nunca está. Bien, como no está, tomamos a quién, a esa posición siguiente. Digamos que aquí nos dé 22,5. 22,5 no está ahí. Usted toma ese dato que siga, que esté después de 22,5. Pueda que sea 25, 27, 28, quien esté. Bien, eso ahí se basa mediana. ¿Qué significa todo esto? Ya en un instante vemos qué significa cada una de esas cosas. Moda, identificada como M sub O, vean cómo se ha hecho. Bien, en un instante también vemos qué significa cada una de esas cositas. Como base, ¿qué necesita usted? Que usted sepa, que usted domine cada una de estos significados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y así cada una de ellas. Que a continuación aquí se ve. Después de eso, después de que usted sepa cómo se llama cada uno, ¿qué más necesita, hombre? Que usted se vaya a su punto y usted diga, ah, estoy hallando esto, ah, ¿quién es ese en mi conjunto? Yo voy allá, me doy cuenta, que esto es 10, entonces quite eso de aquí y va cambiando. Estos 10, que a su I es 15, bien, mayor 15, y así va a cambiar. De uno en uno, ¿cómo se identifica y qué significa? ¿Quién inicia? L sub I es igual es el límite inferior de la clase modal. Siguiente. L sub S es el límite superior de la clase modal. ¿Quién continúa? F sub I es la frecuencia absoluta de la clase modal. Que ya se conocía. Bien. Siguiente. F F sub sub I I más 1 ¿Sí? es la frecuencia absoluta inmediatamente anterior a la clase modal. O sea, si estoy ubicado en F sub I, ahí me ubiqué, no voy a tomar ese dato que esté en F sub I, sino que ese que está en esa casilla de antes. Pegadito. Continuamos con quién. F sub F I sub más I 1. más 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase modal. Si estoy ubicado en F sub I, ya no tomo ese que esté antes, sino que tomo ese que está después, una casilla después. Siguiente, ¿qué significa? Vamos aquí. Esta es conocida ya. F sub I es la frecuencia absoluta acumulada de la clase modal. Teniendo en cuenta que esta F es ¿qué? Mayúscula. Bien, es una F mayúscula. bien. Siguiente.
F sub t menos 1 ¿sí? es la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente anterior a la clase modal. Así como habíamos dicho antes con esa F sub i, sino teniendo en cuenta que esta ya es distinta. Tenemos esta llamada como que nos dice qué F sub significa. i más 1 es la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente posterior a la clase modal. O sea, que está después. ¿Qué se necesita aquí, donde que ustedes no se confundan en esto? Vean ese tipo de F. Vean qué se usa en mediana y qué se usa en moda. En mediana usamos ambas. Entonces, aquí en mediana se usa quién. ¿Qué significa esta? Frecuencia absoluta acumulada. Mm, mm. Anterior. ¿Cómo queda entonces? ¿Cómo queda? Mm, Así como está aquí. Frecuencia absoluta acumulada Inmediatamente. posterior. ¿Inmediatamente qué? Menos 1. No. Posterior, ¿no? ¿Cómo? Posterior. No, si es menos es Anterior a la Anterior. modal. exactamente. Desde antes. Y ven que abajo sí está dividido en quién, exactamente en quién, en esa qué. ¿Qué significa esta? Bueno, ¿qué significa? De hoy en 8 voy llamando. Frecuencia absoluta. De hoy en 8 voy llamando de hoy en 8 tiene examen. De hoy en 15 voy llamando de uno en uno y voy cogiendo notitas. Bien, vamos acá. Yo mando este documento, cosa que se estudien eso. Tenemos aquí A sub I. ¿Qué significa A sub I? Es la amplitud de la clase. ¿Cómo se halla? Amplitud de la A sub i sobre. ¿Cuál A es, sub profe? i igual a L sub S menos L sub i. ¿Qué significa todo? Límite superior menos límite inferior. Eso es, muy bien. Y tenemos aquí, a X sub I que se ha denominado en este conjunto de datos como, Marca de la clase. ¿cómo se halla? Ya se dijo antes. Ya se dijo antes cómo se halla X sub I. ¿Es un cociente o es una qué? Una semisuma, un punto medio. ¿De quién? Dividido 2. ¿Cómo se halla X sub I entonces? ¿Quién me dice? La suma del límite inferior más límite superior. Dividido Dividido 2. entre 2. Ok. Bueno, con base a todo eso que tenemos aquí, ¿qué significa cada cosita? Con base a estos datos de acá, vamos hallando, veamos qué tiempo nos da de que hagamos un punto o que quede a medias. Bien, entonces punto A, ¿qué nos dice aquí? Punto A, El número de trabajadores de un polígono industrial. nos dan esa cantidad, ¿sí? Nos dan esa cantidad de cuánto a cuánto son y nos dan ¿qué? ¿Qué más nos dan? El número de Número de empresas. empresas. Bueno, necesito que me editen estos datos de nuevo. Y vamos pasando acá.
10,30. Siguiente de cuánto a cuánto. 30 a 50. De 50 a 70, de 70 a 90 y de 90 a 100. 50 a 70. 70 a 90. Y de 90 a 110. Ok, entonces, ¿qué paso sigue? Que identifiquemos quién viene siendo este dato. X sub I, F sub I, H sub I, ¿qué cosa? ¿Quién viene siendo ese dato? El número de veces que estarían los datos. O sea, ¿eso se llama cómo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Frecuencia relativa, ¿no? Cantidad de veces que están cada uno de ellos. Nada, muchachos. Vean, ¿qué me dice aquí? Ahí está todo, ahí está dicho. ¿Qué me dice? Número de empresas. Ajá, entonces eso que viene siendo. F sub I, muchachos. F sub I, ¿qué significa qué? ¿Qué significa F sub I? Frecuencia absoluta. 8, 12, 9, 2. 8, 12, 9, 2. 8, 12, 9, 2. ¿Y quién? Y 4. Ese viene siendo ahí ese dato. ¿Qué más necesitamos? Aquí sí necesitamos que hallemos a X sub I. ¿Cómo hallamos a X sub I? ¿Quién me dice qué significa y cómo se halla? Ya se vio. Límite inferior, límite más el límite superior entre 2. Exactamente. O sea, sumo quién con quién aquí. 10 más 30 y lo divido entre 2. ¿Cuánto da esa suma? ¿Suma da cuánto? 40. Dividido 2. 20. 20. 20. Siguiente. ¿Suma da cuánto? 80. Dividido 2. 40. Suma. 120. Dividido 120. 2. 60. 60. Suma. 160. Dividido 2. 80. Suma 200. Dividido 2. 100. Entonces, fíjense, X sub I, ¿quién viene siendo? Un punto medio. ¿Qué punto medio? Vean. Digamos, de 50 a 70. ¿Quién viene siendo punto medio 50 a 60? De 50 a 70, 60. Punto medio de 90 a 100. De 90 a 110, 100. Y así sucesivamente. X es un punto medio. ¿Y qué nos queda? Que hallemos esto de acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién con quién? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una qué? Multiplicación. ¿De quién con quién? ¿Cómo se llama cada cosa? ¿Cómo se Marco llama? Claudio, Dígame.
Marca de clase con frecuencia absoluta. Sí, así es. O sea, estos dos datos. ¿Y estos dos datos se qué? Se multiplica. ¿Cuánto da? 160. 160. Siguiente. $480. ¿Cuánto? 480. Siguiente. 540. Siguiente. ¿Cuánto? 160. Siguiente. 400. Sumamos todo. Sumando todo aquí, ¿cuánto nos da? $1,740. Bien. ¿Qué nos queda pendiente? Que hallemos n. ¿Cómo hallamos n? Vamos acá. ¿Qué significa esto? Frecuencia Frecuencia relativa absoluta acumulada. Frecuencia absoluta, bro. ¿Cómo? Nadie me ha dicho. Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta. Si me dice apenas está ahí, no está bien. Frecuencia acumulada. absoluta acumulada. Eso sí está bien. Bien, entonces, ¿cómo se halla? Iniciamos con 8. A 8 sumamos siguiente dato, que es ¿cuánto? 12. ¿Cuánto nos da eso? 20. 20 más ¿cuánto? 29. 20 más 9, 29. 29 más ¿cuánto? Más 2, 31. ¿Más cuánto? Más 4, 35. Bien. ¿Quién viene siendo este dato? Este que tenemos aquí. N cantidad de datos que tienen el conjunto. ¿Ok? Entonces, con esa N cantidad de datos y esta suma que me han efectuado acá, hallamos a quién. Con esos dos datos hallamos media de ese conjunto. Media de ese conjunto, habíamos dicho que es esa suma de quién, de esa casilla en X sub I con F sub I, que ya tenemos esa suma. ¿Cuánto nos dio esa suma? ¿Cuánto dio esa suma? ¿Cuánto dio esa suma? 1740. Dividido entre 35. Sí, porque tengo acá incluyendo exceso. No me está dejando. ¿Dividido cuánto? 35. ¿Dividiendo cuánto da eso? ¿Cuánto da esa división? 49.714. Ojo con eso. Es coma o punto. 49.714. 7. 14. Así, nada más. Sigue 28.571. 7. Bien, dejemos ahí. Esa viene siendo esa media de ese conjunto de datos. Vamos con mediana. Nos conectamos de nuevo. Antes tomo evidencia. Todos me activan. Después de eso, sí nos desconectamos y se conectan de nuevo. Ok. Ya tengo evidencias. También ya se tomó esa asistencia. Antes ya pues ya se había tomado asistencia. Nos desconectamos y se conectan de inmediato.